Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a nuestro tercer webinario de vía tributaria. Nos da muchísimo gusto tenerlos otra vez aquí con nosotros en estos diálogos académicos, diálogos de sana discusión, de sano debate, de compartir ideas de distintas latitudes del mundo iberoamericano, con la materia que nos apasiona a todos nosotros, que es el derecho fiscal, y en esta ocasión, además, con un tema particularmente, ¿cómo decirlo?, por demás interesante, complejo, que una tendencia que ha estado presente en muchísimos países y que claramente es algo que nos preocupa a todos los que somos operadores jurídicos, que es el tema de la responsabilidad del asesor fiscal. Estamos, por supuesto, de manteles largos con nuestros invitados, nuestros panelistas el día de hoy. Agradecemos, por supuesto, a todos los participantes que se están acercando con nosotros, que nos han acompañado a lo largo de estos webinarios, que con muchísimo gusto el doctor José Jesús Gómez Cotero y su servidor Luis José Béjar estamos organizando en el marco del 50 aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus México, pero que además es un proyecto que desde sus orígenes, que lo platicamos en los anteriores webinarios, contando con ya algunas publicaciones bajo la casa editorial Thomson Reuters, que hemos participado y que han participado muchos de los que nos han acompañado como panelistas y que nos acompañan como invitados. Hemos estado trabajando a lo largo de varios años. Es un proyecto que nos involucra a los 3 campi de la Universidad Panamericana y por esa razón estamos de plácemes, pues tenemos para dar la bienvenida a este webinario a la doctora Isabel Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Doctora, muchísimas gracias. Tiene el micrófono. Muchas gracias, estimado Luis José. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos quienes ya nos acompañan desde sus casas, sus oficinas. Quisiera comenzar agradeciendo al doctor José Antonio Lozano Díez, rector general del sistema UP-IPADE, por la iniciativa de permitirme saludarlos el día de hoy. Gracias también al doctor Luis José Béjar Rivera, al doctor José de Jesús Gómez Cotero y al maestro Raúl Bolaños Vital por la deferencia de la invitación. En el marco de los festejos por el 50 aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México, como ya nos decía el doctor Béjar, se lleva a cabo este tercer conversatorio internacional sobre temas actuales en materia tributaria, denominado Seminario Vía Tributaria, abordando el día de hoy, como ya nos adelantaba el doctor Béjar, las responsabilidades del asesor fiscal. Con expertos en la materia se abordará el tema desde la perspectiva fiscal, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal del asesor fiscal, de la mano de expertos como la doctora Zoila H. León Tovar, profesora investigadora de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, del doctor Jorge Álvarez Banderas, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y también profesor del posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Desde el cono sur de nuestro continente nos acompañan el doctor Cristian Scoponi, de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Campus del Rosario, y el doctor Juan Manuel Albacete, de la Universidad de la República en Uruguay. Diálogos académicos como el de hoy nos permiten profundizar en temas tan actuales como la responsabilidad del asesor fiscal, con una visión internacional, lo cual enriquecerá sin duda la discusión, pero sobre todo la reflexión que cada uno de los asistentes haga sobre el tema. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y estoy segura que además de disfrutar la sesión, aprenderemos mucho de la mano de nuestros expertos. Bienvenidos y buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Álvarez. En verdad, muy agradecidos por su participación en este espacio y contar, como siempre, con el apoyo y la colaboración entre los 3 campi, que sin duda enriquece el trabajo que como Universidad Panamericana desarrollamos. Ahora, ya la doctora se me adelantó presentando a nuestros expositores, entonces, verdaderamente, muchas gracias nuevamente. Simplemente dejaría esto en manos del doctor José Jesús Gómez Cotero, del maestro Raúl Bolaños Vital, y pues vaya, podría destacar muchísimo de los currículum
de nuestros invitados el día de hoy, pero ahora sí que hay mucho tema que discutir, entonces, más allá de el agradecimiento a nombre de José de Jesús, el mío de la Facultad de Derecho, a nuestros panelistas, mi querido Raúl, te dejo la voz para que lleves la conducción de esta sesión. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Doctora Isabel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos. A mí me gustaría comenzar a lo mejor con algo muy, muy simple, pero de lo que tenemos que partir, y no solo con base en la legislación actual vigente a partir de este año, ya vamos a acabar el año y ya hay reformas para 2021 además, pero acerca de esta responsabilidad de los asesores fiscales. Evidentemente, tocar primero el aspecto tributario como sí, y luego abordar la parte de la responsabilidad civil y los temas penales. Pero bueno, ¿qué debemos, me preguntaré yo, qué debemos esperar de esta responsabilidad de los asesores fiscales? Y para ello, a mí también me gustaría que partiéramos de la base de cuál es el concepto y definición de lo que se debe de entender como asesor fiscal. Para ello, le pediría al doctor Albacete si tuviera la gentileza de comenzar a partir de estas preguntas, y bueno, y luego el doctor Álvarez Banderas también, por favor, si pudiera apoyarme con esto. Muy bien, buenas tardes para ustedes y buenas noches. Muchas gracias por la invitación de la Universidad Panamericana de participar en este seminario vía tributaria. He estado participando como escucha en los anteriores, en especial en el último, y me pareció un nivel muy alto y excelente. Una de mis actividades profesionales consiste en formar parte del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, y el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario tiene una vinculación muy grande con México, porque es donde se resolvió la creación del instituto. En el año 1958, hace eso ya 62 años. Y ha sido el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario un promotor de los derechos de los contribuyentes en el marco del ámbito latinoamericano, al cual se han sumado además España, Italia y Portugal, ¿verdad? Respecto al concepto de asesor fiscal, muy interesante lo que planteaba Raúl. Cuando empecé a pesar del poco tiempo que tengo para exponer y para centrar el tema, a ver el tema del asesor fiscal, es interesante notar que es un tema que ha comenzado a ir increyendo los últimos 20 años. Es decir, cuando uno mira la doctrina anterior, la responsabilidad del asesor fiscal casi no aparece. Y a partir de un momento determinado empiezan a aparecer cada vez más artículos doctrinarios, cada vez más normas de derecho positivo y eventualmente, por lo tanto, más jurisprudencia. Y este concepto de asesor fiscal, que básicamente muchas veces no está definido en las normas, hasta muy recientemente, por ejemplo, como está definido, como aprendimos la vez pasada en la DAC 6, básicamente como intermediario, que es más amplio que asesor fiscal. Incluso en las normas que se proyectan en España o que están en vigencia, se habla de intermediario fiscal, para concretarlo en el aspecto tributario. No hay, pero el sentido común nos indica que el asesor fiscal, básicamente, o el asesor tributario, que es el que puede incurrir en responsabilidad, es aquel que por su especial versación en temas tributarios va a defender o asesorar a los contribuyentes y responsables en materia tributaria, y ahí se engloban generalmente, no para definirlo, pero sí para endilgarle responsabilidad a los abogados, escribanos, notarios, contadores. En algunos casos se extiende a gente que participa en operaciones aduaneras y hasta bancos. Entonces, generalmente no existe esa definición de derecho positivo de asesor fiscal, pero es básicamente la que acabamos de decir, ¿verdad? Un punto interesante que a mí se me asignó de la responsabilidad fiscal en Latinoamérica, y por lo tanto obviamente no puedo pasar revista país por país, y además luego Jorge va a tratar la responsabilidad fiscal en México, que es un ejemplo muy bueno. Yo brevemente les quería comentar que en el modelo de código tributario para América Latina, que es un modelo de código realizado en 1964, se estableció, es un modelo de código creado en el marco de un programa conjunto de tributación de la OEA y el BID, integrado por 3 profesores muy prestigiosos, Valdés Costa, Gómez de Sousa y Giuliani Fonrush de Argentina, y allí se previó específicamente la responsabilidad del asesor fiscal en el artículo
83 específicamente, se atribuye responsabilidad a los profesionales que participen en las infracciones dolosas, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 82 del modelo de código, y el mismo, el 82, refiere a aquellas acciones que realizan autores, coautores, cómplices o encubridores. Y tiene como característica, esto es importante, atribuirle al asesor fiscal responsabilidad solidaria en las multas y además de esa responsabilidad solidaria, una inhabilitación por el ejercicio de la profesión. Vayamos reteniendo eso, responsabilidad solidaria más inhabilitación del ejercicio de la profesión. El modelo de código del Centro Interamericano de Administradores Tributarios, CIAT, también tiene en el artículo 160 la responsabilidad de los profesionales y cita como ejemplo abogados, contadores, escribanos, agentes de aduana y demás, a todos aquellos que asesoran tributariamente y les impone como responsabilidad la solidaridad y la aplicación de una multa económica. Vean ustedes, de estos dos instrumentos latinoamericanos, en ambos surge como primer sanción la responsabilidad solidaria con la infracción. Y en segundo lugar, en el caso del modelo de código, una inhabilitación para la profesión y en otro caso una multa. Y hurgando, porque esto es así, tiene cierta razonabilidad, porque lo que sucede es que si la responsabilidad es puramente solidaria del asesor y éste verdaderamente incurre en la infracción, el hecho de que el asesor incurra en la infracción, pero el que pague la multa sea el contribuyente, deja al asesor sin ningún tipo de responsabilidad ni sanción. Entonces es bastante normal que se prevea, además de la solidaridad, una multa o una inhabilitación. Otro documento, y ya voy finalizando porque tenía 5 minutos para encuadrar el tema, voy a tomarme 2 más nada más, si es posible, es la Carta de Derechos del Contribuyente del ILAT, recientemente aprobada en el año 2018, que específicamente prevé, dentro de los derechos del contribuyente, el derecho a no autoincriminarse y el derecho al secreto profesional. Si bien no regula específicamente ninguna hipótesis de responsabilidad asesor fiscal, prevé el secreto profesional como un derecho del contribuyente. Otro tema que les quería mencionar finalmente, 2 temitas nada más. Uno es que está vinculado a la responsabilidad asesor fiscal, es el lavado de dinero. Generalmente como delito precedente del lavado de dinero se establece en las legislaciones comparadas la evasión o defraudación fiscal. Y allí el asesor fiscal se vería en la obligación de denunciar, cosa que ya hemos visto con profundidad la sesión pasada, esas obligaciones de denuncia, en ese caso de planificación fiscal, aquí tiene la obligación de denunciar la operación sospechosa. Y verdaderamente creemos que en el caso de los profesionales es verdaderamente complicado porque lo que se busca verdaderamente con el lavado de dinero y poner a la defraudación tributaria como delito precedente, creemos nosotros, es aumentar la potencia de las medidas del fisco de investigación y medidas intrusivas en los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, y ahora sí termino, porque esto vamos a volver sobre él, creo que el elemento fundamental que tenemos que ver en la responsabilidad del asesor fiscal, más allá de que pueda ser autor, cómplice o coautor, eso lo verá Cristian, es la preponderancia e importancia que tiene el secreto profesional, como derecho tutelado constitucionalmente, y que sobre él vamos a volver. Bueno, le pasaría la palabra con mis 5 minutos, creo que tardé 6, a Jorge, que creo que es la persona, el profesional que viene luego, ¿no? Sí, así es. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy interesantes los comentarios del doctor. Bueno, pues el tema de la responsabilidad del asesor fiscal en México se pone en boga a partir de la adición del título 6 al Código Fiscal de la Federación a partir de este año. Ahí hay que recordar que en ese título, hace ya algunos años, se encontraba regulado el procedimiento contencioso administrativo, que pasó prácticamente a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y bueno, pues este título 6 el día de hoy tiene una denominación nueva, que es de la revelación de esquemas reportables. Y aquí es donde la figura del asesor fiscal toma especial relevancia por estar íntimamente vinculado con el contribuyente y la autoridad administrativa. En el caso mexicano, pues es el Servicio de Administración Tributaria. Ya en su momento,
hace algunos años, con la reforma al artículo 89 del Código Fiscal de la Federación, la figura del asesor fiscal, llámese contador público, licenciado en Derecho, o cualquier profesionista o persona, técnicamente un tercero, se fincaba a estos terceros una responsabilidad, existiendo una excepción a la regla, en el sentido de que manifestaran por escrito al contribuyente que su asesoría podría ser contraria a la interpretación de las autoridades fiscales. Una situación un tanto ocurrente de parte del legislador, en virtud de que las normas, atendiendo al contenido del artículo 5 de nuestro Código Fiscal Federal, consigna que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, también las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Hay que recordar que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Así, las otras disposiciones fiscales se podrían interpretar aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Y bueno, pues a falta de norma fiscal expresa, se aplicaría supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Así que vemos entonces esta inserción del artículo 89 o la reforma en su momento, regulando a ese tercero. No se le llama en ese momento asesor fiscal, pero ya estábamos hablando de cualquier persona que asesorara a un contribuyente. Y bueno, pues es evidente que la figura del asesor fiscal, vinculada con el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, es utilizada regularmente por algunos contribuyentes para implementar esquemas tendientes a optimizar la carga tributaria. Y en ese sentido, las normas a las que se sujeta la conducta de estos son las relativas a la determinación de la carga fiscal. La acción 12 de BEPS viene a dar un vuelco al sistema fiscal mexicano a partir de este año 2020 con el tema del asesor fiscal y las responsabilidades al establecer, como decía en un principio, un título específico en nuestro Código Fiscal Federal de revelar los esquemas reportables por parte de estos asesores fiscales. Esta acción se centra en tres aspectos fundamentales: la fijación de recomendaciones para un marco modular de guías basadas en mejores prácticas para su uso por aquellos países que carezcan de normas de declaración obligatoria o que quieran mejorar la efectividad de los regímenes ya en vigor. La especial atención a los esquemas de planificación internacional y la consideración de un concepto amplio de beneficio fiscal que permite incluir todas las operaciones relevantes. Además del diseño y puesta en funcionamiento de un modelo reforzado de intercambio de información con relación a dichos esquemas internacionales. Dos amigos acaban de publicar una obra sobre la acción 12 del BEPS, los doctores Javier Helio Olmedo Castillo y Jesús Hernández Ibarra, y ellos aluden a que esta acción 12 es la propuesta de la OCDE y el G20 para que los países miembros adopten mecanismos legales suficientes para la obtención de información sobre los riesgos fiscales a que se enfrentan en las diferentes administraciones tributarias, así como para establecer ordenamientos que regulen los regímenes de declaración obligatoria de planificaciones fiscales agresivas tendientes a erosionar la base fiscal. Y sí, es cierto, como decía el doctor Albacete, prácticamente en los últimos tiempos es cuando se llega a nuestro derecho una definición de lo que es el asesor fiscal. Por ejemplo, el segundo párrafo del artículo 197 del Código Fiscal de la Federación Mexicano precisa que cualquier persona física o moral, ojo, cualquier persona física o moral, que en el curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría fiscal y sea responsable o esté involucrada en el diseño, la comercialización, la organización, la implementación o la administración de la totalidad de un esquema reportable, o quien pone a disposición la totalidad de un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero, ese es el asesor fiscal. Además, el Código Fiscal habla también de los terceros como asesores, pero me lo voy a reservar para la siguiente vuelta para dar oportunidad para escuchar a mis demás compañeros en relación a esta responsabilidad de los asesores fiscales. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Bueno, esta es la primera parte para ubicar este supuesto, pero doctora León, muy buenas tardes. Nos gustaría sobre todo escuchar algo que a veces que parece que soslayamos, nos enfocamos nada más en lo tributario, esa espada de Damocles, me permitiría yo a decir,
respecto de lo que es ahora esta nueva obligatoriedad hacia los asesores fiscales, pero también hay un tema importantísimo de responsabilidad en el ámbito civil frente no solo a los propios clientes, sino a otros terceros que se vean afectados por yo tener la obligación de manifestar ese esquema reportable a la autoridad como una obligación. Adelante, doctora. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Efectivamente, hoy por hoy, el tema del asesor fiscal se ha vuelto uno de los más importantes en México y ya venía del mundo también. La responsabilidad civil es un aspecto importantísimo independientemente de la responsabilidad fiscal, porque si debe de pagar solidariamente, bueno, puede repetir en contra de su cliente si no fueran responsables civilmente. Pero entonces, lo que hay que decir primero es que la circunstancia de que el SAT haga una determinación de un crédito fiscal por omisión de impuestos, por variación del cálculo del impuesto o por alguna otra acción, por erogación de la base del impuesto, pues eso no significa de ninguna manera que en automático el asesor fiscal sea responsable. Vamos, entonces, ¿qué es lo segundo que tenemos que decir? El concepto de asesor fiscal, pero especialmente el contrato que celebra, la relación jurídica que celebra el asesor fiscal con su cliente, implícita o por escrito, expresamente, no está especialmente regulado por los códigos civiles, por el Código Civil Federal. Pero no importa que eso no suceda, porque la naturaleza de esa relación corresponde a la de la prestación de servicios profesionales catalogada en el propio Código Civil Federal. Así las cosas, este asesor fiscal se sujeta a las reglas, a las obligaciones y sobre todo a la responsabilidad que para este tipo de profesionales establece el Código Civil Federal. Entonces, haríamos una pregunta como tercer punto. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene civil el asesor fiscal? Y brevemente les diré que la tendríamos que hacer desde dos puntos de vista: la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual, de acuerdo con lo que marca el propio código, pues es aquella que deriva del cumplimiento tardío, del cumplimiento defectuoso o el incumplimiento del contrato, o incluso de que no haya avisado oportunamente a su cliente de la imposibilidad de prestar el servicio. Así que allí hay una responsabilidad. Por supuesto, si el cliente quiere imputar responsabilidad, si es por incumplimiento, pues la carga de la prueba será seguramente del asesor. Pero si es de un incumplimiento defectuoso e inoportuno, pues será ahora del cliente quien tendrá la carga de la prueba. Pero la responsabilidad extracontractual es francamente importante y muy delicada. Aunque el punto central es la culpa, pues tiene varias connotaciones, varios matices. Para empezar, lo que dice el Código Civil es que responde de la negligencia, de la impericia y del dolo. Es decir, el Código Civil infiere que en la prestación de servicios profesionales existe habitualidad, especialidad y profesionalismo del asesor y por tanto le exige actuar conforme la lex artis fiscal. ¿Esto qué significa? Conforme las normas, los valores, las conductas esperadas de un profesional del derecho, de la rama fiscal o de la asesoría fiscal, que actúa con cierta discrecionalidad, desde luego, con cierta libertad técnica, pero sobre todo dentro del marco de la ley, que por tanto aplica sus conocimientos, sus habilidades y su destreza con diligencia, con buena fe, con confidencialidad y, desde luego, dentro de la función social que significa evitar un asesoramiento de conductas que están fuera del marco de la ley. Pero hay otros tipos de responsabilidades, además de, es decir, se castiga efectivamente la responsabilidad, la mala praxis fiscal, digamos, ¿no? El doloso, el culposo, imprudente, temerario o inexperto que tiene una profesión y que sin embargo pues no tiene la experiencia para prestar ese servicio. Pero también hay otro tipo de responsabilidad que es la responsabilidad aquiliana, la responsabilidad que tiene el asesor fiscal por la actuación negligente, imprudente, dañosa de sus dependientes respecto de su cliente. Y entonces el fundamento pues es la presunción de la culpa in eligendo, no eligió adecuadamente a su personal, a sus asesores, a sus pasantes, a sus operadores, y entonces responde de los daños que ocurran con terceros. Y también, por supuesto, de la dependencia. Y luego hay otras dos responsabilidades más que también hay que tomar mucho en cuenta.
en materia fiscal, que eso, digo, desde el punto de vista civil, pero para los fiscalistas en general, es que, o para los abogados y notarios, etcétera, es que también existe otra figura que los tribunales federales han aplicado para el caso de la responsabilidad de los médicos, que no habría por qué no aplicarla para los abogados o para los asesores fiscales, y que es la llamada culpa de la introducción a la obligación. Esto significa que hay un equipo de asesores y que hay un jefe del equipo. Ese jefe del equipo responde de los actos que haya hecho su par, o bien que esté a su nivel o que sea inclusive de una materia totalmente diferente, pero su responsabilidad es por qué lo introduce para participar en la asesoría fiscal. Y esto está bien interesante porque la Suprema Corte explica que adopta esta teoría sobre otras dos doctrinas que hay para ver quién responde, y que son una, la del capitán del barco, que es el jefe del equipo responde por todos. Pero parece ser que es una responsabilidad abusiva, se concentra toda en él. Hay otra doctrina también que le llama de todos por todos. Ahí se diluye como si fuera una mutualista. Y entonces la Suprema Corte pues, ha dicho que considera que más jurídica y más justa, no tan abusiva, pues es esta de tú invitaste al fiscalista que viniera y participara en esta asesoría fiscal, bueno, pues entonces tú respondes de esa actuación dolosa que ha causado un daño a tercero. También, por supuesto, tenemos otra más, que es la responsabilidad por la apariencia. Ojo, fiscalistas, cuando nosotros nos vinculamos, nos asociamos con otros despachos, damos una apariencia por la razón social, por la marca, por la franquicia del despacho, pues también tenemos esa responsabilidad que asumen aquellos, es decir, que incurren aquellos y que asumen otros. Como vemos entonces, pues esta responsabilidad es francamente muy amplia y de ella procuraremos hablar más adelante. Entonces, nada más quería dejar estas bases de que sí, efectivamente, hay un cúmulo de supuestos en los que responde, pero habrá otros en los que no responda o no totalmente. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, doctora León. Doctor Scoponi, esto que viene de las acciones 12 de BEPS, etcétera, de la OECD, que son soft law, un soft que ni es tan soft, pero sí es muy law, y que nos obliga, a final de cuentas, a una serie de situaciones. La idea es que no se deje de tributar, que los contribuyentes paguen lo que deben, pero realmente, ¿hasta dónde también se está convirtiendo en una acción punitiva del Estado para efecto de ir más allá de lo que es la mera tributación? Doctor, por favor. Gracias, Raúl. Buenas tardes para todos. Y por supuesto, brevemente agradecer a la Universidad Panamericana por esta invitación desde Argentina, agradecer profundamente y felicitarlos por los 50 años, que no es poco. Para ir rápidamente a la temática y favorecer la agilidad del conversatorio, evidentemente, Raúl, es un tema, yo lo voy a tocar hacia el final. Yo creo que todas estas cuestiones del deber de informar esquemas reportables no alcanza para poner al asesor en garante de la recaudación tributaria. Esto creo que es un punto que debemos trabajar, porque creo que el horizonte aquí es justamente limitar y proteger la actividad profesional del asesor. Por eso es que la primera cuestión que quisiera marcar es que donde más rendimiento tiene la cuestión científica de cómo limitar el exceso de punitivismo en relación a la profesión de los asesores es dejar de lado a aquellos asesores que inicialmente ya tienen un propósito delictivo. Esto evidentemente ni siquiera estarán preocupados, es otra cuestión y que se resuelve por las reglas generales. Lo que sí es muy interesante plantear, que ha despertado desde España, Alemania, en este momento en Argentina, y supongo que también ustedes allí, el punto es analizar qué ocurre cuando el asesor fiscal actúa dentro de su rol, como remarcaba recién la doctora León, dentro de sus normas profesionales, es decir, realizando lo que penalmente se denomina un aporte neutral o estereotipado, realiza su conducta de acuerdo a las normas profesionales, y luego, otra persona que es el autor de un delito de defraudación inserta ese servicio prestado por el asesor en una lógica delictiva. Este es el gran problema. Este es el gran problema en el que hay que trabajar. Porque ahí la pregunta es, si esta acción sigue siendo neutral y por lo tanto no responde frente al derecho penal, o bien resulta teñida por haber sido insertada en una lógica delictiva. Hay ciertas pautas para limitar.
La primera cuestión que yo quiero marcar, porque de manera escalonada vamos a ir comprendiendo y exponiendo las posibilidades limitadoras de esa situación, que entiendo es gravísima, es lo primero que tenemos que tener en claro es que el asesor nunca puede ser autor. El delito de defraudación tributaria, de evasión impositiva, como se llama en Argentina, en todas las latitudes, es un delito de los denominados delitos especiales propios. Es decir, solamente puede ser autor el denominado intraneus, es decir, el que se encuentra en aquella situación que la norma intenta proteger. En definitiva y en resumidas cuentas, el único que puede ser autor es el obligado tributario. Es decir, ahí aparece ya una primera limitación muy contundente en la cual el asesor, salvo por supuesto un caso de representación o administración de hechos, que es otra cosa y complejizaría demasiado el análisis, pero en términos generales no puede ser autor ni coautor. Esta es la primera afirmación. Segunda cuestión, si no puede ser autor ni coautor, la única forma de participación relevante, si la única forma en que puede ser alcanzado por el derecho penal, es en carácter de partícipe. En Argentina se llama partícipe, tenemos al partícipe primario, que es aquel que realiza un aporte esencial, sin el cual no se podría haber llevado adelante el delito, y el secundario, que el primario tiene una pena igual a la del autor, en cambio el secundario tiene un aporte de menor incidencia causalmente y tiene una pena reducida. Me interesa allí dejar claras dos cuestiones que son muy importantes también como requisitos genéricos de la participación. La primera cuestión, son todas cosas que sirven para limitar la posible responsabilidad de un asesor. La primera cuestión es que el autor debe estar mínimamente en fase de ejecución, es decir, el delito del autor para que yo pueda ser sancionado como partícipe debe haber salido de la fase de actos preparatorios. Si el autor se mantuvo dentro de los actos preparatorios, no será punible y por lo tanto no podrá hablarse de participación. Primera limitación desde el punto de vista del íter delictivo. Y la segunda limitación genérica es que para que pueda existir participación debemos hablar de que en cabeza del autor está presente una conducta típica y antijurídica, es decir, lo que se denomina un injusto penal. No se requiere que sea culpable, pero sí que se den estos primeros tres estadios de la teoría estratificada del delito. Es lo que se conoce como teoría de la accesoriedad limitada. Aquí hay que detenerse en algunas cosas, que después los veremos, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, si el autor actuó sin dolo, si no tengo el dolo, el autor actuó de manera atípica, porque falta el elemento subjetivo del dolo que está en el tipo penal. Si hay atipicidad respecto del autor, evidentemente no tengo una conducta típica, por lo tanto no puede haber participación. Esta es la primera gran fuente de limitación. Por supuesto, quedan comprendidas, con lo que he dicho hasta acá, un montón de conductas de asesores fiscales que actúan voluntariamente, insertan un aporte que a veces es esencial para la consumación del delito, pensemos en la preparación de declaraciones juradas, pero hay otros elementos para limitar, que después los veré en mi segunda intervención y que tienen que ver con la imputación subjetiva y principalmente, y creo la herramienta más valiosa, con la imputación objetiva. Gracias, doctor Scoponi. Ahora sí que al unísono me gustaría aquí que empezáramos este conversatorio a partir de este inicio que cada uno de ustedes nos ha hecho favor de establecer en este diálogo. Pero doctor Albacete, doctor Álvarez, usted, doctor Albacete, habla dentro del artículo 83 que nos hizo favor de comentar de una conducta dolosa de parte del asesor fiscal y a partir de ahí vendría una responsabilidad. Y el doctor Scoponi menciona que, bueno, puede haber una asesoría neutral que luego es tomada por no sé, por otro asesor o por el propio cliente para efectuar conductas delictivas. ¿Qué podría haber ahí para efecto de la responsabilidad, por supuesto, doctor Albacete y doctor Álvarez? Escuché atentamente la exposición de todos y la última, la de Cristian. Yo cuando estuve profundizando en el tema y de acuerdo, siguiendo algunos parámetros de la doctrina latinoamericana y uruguaya en este caso, es interesante
de que cuando estamos hablando de la responsabilidad del asesor fiscal en materia tributaria, nos estamos refiriendo a una responsabilidad respecto a la deuda, pero principalmente, lo que es más delicado, en una infracción tributaria que no tenga una pena, porque eso es área del doctor Scoponi. Pero sabemos que hay infracciones tributarias castigadas con severas sanciones económicas. Entonces, lo que nosotros creemos, y esto está en debate, pero voy a explicar brevemente la posición nuestra, es que para que el asesor fiscal pueda ser responsabilizado de una infracción fiscal, debe tener una participación en la comisión de la infracción tributaria. Bueno, participará como instigador o dando pautas o haciendo las actividades que Cristian comentaba, pero lo que nosotros creemos es que se deben dar para imputarle al asesor fiscal la infracción y la correspondiente sanción los elementos típicos de la responsabilidad penal, es decir, el principio de legalidad, de adecuación típica, de tipicidad, el elemento subjetivo de que haya actuado con dolo, entendemos nosotros, y en virtud de eso, recién con esa probanza por parte de la Administración Tributaria, se le podrá imputar al asesor fiscal una responsabilidad directa por la participación basada en el elemento subjetivo, es decir, su participación directa en el grado que corresponda de la infracción, pero en base a esos principios infraccionales. ¿Por qué remarco que traigo a colación los principios del derecho penal tributario para integrar las infracciones? Porque modestamente entiendo que el derecho penal, en ese sentido, es riguroso. Esos principios que yo enumeré, legalidad, tutela, jurisdiccional, adecuación típica, legalidad, culpabilidad, me dan la certeza de que se le va a requerir una conducta al asesor fiscal que encuadre en una figura infraccional. Y no ir, como se ha pretendido, a la materia del derecho tributario material, queriendo interpretar, en base al principio de realidad económica o sustancia sobre la forma, el derecho infraccional tributario. Nosotros creemos que el asesor fiscal debe ser imputado en la medida que, de alguna forma, cometa una infracción fiscal, y los principios que van a informar si se le imputa y se le sanciona son los del derecho penal tributario. En nuestro país, por ejemplo, esa es la doctrina preponderante, eso es lo que surge del Código Tributario, por más que a veces la Administración Tributaria ha intentado que lo que refiere a infracciones, crear una suerte de infracciones administrativas donde se apliquen los del derecho tributario material, principalmente el de realidad, etcétera, que para mí van por un camino de inseguridad, que ya existe en el derecho tributario material, pero que lo trasladan a una zona mucho más delicada, que es la zona de la infracción y sanción. Correcto. Doctor Álvarez, aquí también me gustaría, en su participación, si pudiera tratar desde su óptica el tema de la, en mi opinión, falta de razonabilidad o desproporcionalidad en el caso de las multas, de la que tiene el contribuyente y de la que tiene en su caso el asesor fiscal, que es en mucho muy alta y más alta, aunque el beneficiario sea el primero, ¿no? El propio contribuyente. Sí, muchas gracias. Bueno, antes voy a atender a una pregunta de Jorge Arturo Nava Díaz, que es inherente a lo que se le comentaba al doctor Juan Manuel Albacete. Él pregunta que si la asesoría se da de manera gratuita en una reunión de amigos, sin mediar contrato o pago alguno, pudiendo haber señalamiento del contribuyente que tal asesor le recomendó hacer tal acción. Yo le comento que el problema aquí sería probar. Él a su vez me dice que para la autoridad ya ese señalamiento es un indicio, primero de que se tuvo una reunión y entrecomillamos para planear acciones tendientes a evadir el fisco. Y bueno, pues la dificultad, vuelvo a insistir, será probar. Sí, efectivamente, el señalamiento será un indicio que, vinculado con otros, podría permitir llegar al tema de la prueba. Y bueno, antes de ver esa variante entre las sanciones a los asesores y al contribuyente, bueno, pues el Código Fiscal establece como asesor a aquella persona que asesore, aconseje o preste un servicio para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución en contravención de las disposiciones fiscales. Y la multa, bueno, de entrada, de acuerdo al artículo 89, se establece de 54,000 pesos a 85,000 pesos. Pero aquí el propio artículo 89 permite hace una excepción.
siempre y cuando el asesor fiscal, en su opinión, por escrito, en su criterio que emita, pues haga la manifestación de que su asesoría puede ser contraria a la interpretación de las autoridades fiscales. Ahora, en relación a las infracciones y a las sanciones, realmente partimos de cantidades de pronto sí discrepantes entre sí, por el hecho de que, por ejemplo, para el asesor fiscal, el no revelar un esquema reportable, viene una sanción de 50,000 a 20 millones de pesos. El no revelar un esquema reportable generalizado que no haya sido implementado, va de 15,000 a 20,000 pesos. O sea, estamos viendo prácticamente una gran desproporción entre la sanción a una infracción que acabamos de comentar, que se establece en la fracción primera del artículo 82A y la multa del artículo 82B. Y enseguida vemos que por no proporcionar el número de identificación del esquema reportable, va la multa de 20,000 a 25,000 pesos. Y el no atender un requerimiento, todo eso es para el asesor fiscal, va de 100,000 a 300,000 pesos. El no expedir alguna de las constancias va de 25,000 a 30,000, y el no informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema que se reportó, va de 100,000 a 500,000 pesos. O sea, vemos una gran diferencia entre el mínimo y la máxima, y que muchas veces cuando uno podría agotar el juicio de amparo por considerar que es una multa excesiva, violatoria del artículo 22 constitucional, pues el impartidor de justicia aludirá a que se está imponiendo la sanción mínima y por lo tanto pues no hay necesidad de realizar la fundamentación y la motivación y fundamentación debida. Si no se presenta una declaración informativa, la sanción va de 50,000 a 70,000 pesos y prácticamente voy a revisar las relativas a los contribuyentes, porque esto es lo relacionado a los asesores fiscales. Y bueno, pues para los contribuyentes, prácticamente que están en el artículo 82C, a ver si, no, en el artículo 82C prácticamente y 82D, pues las multas sencillamente van de 50,000 a 100,000 pesos, de 100,000 a 350,000 y de 200,000 a 2 millones de pesos. O sea, sí hay una falta de proporcionalidad entre la sanción atribuible al asesor fiscal y al propio contribuyente. Doctora León, nos preguntan precisamente en el caso que si se puede hacer valer la responsabilidad contractual y extracontractual al mismo tiempo, y también acerca del privilegio de cliente-abogado, si no se rompe con esta exigencia de parte de la autoridad. Bien, lo que hay que mencionar primero es, desde luego que sí, tanto la responsabilidad, como son conceptos diferentes, la responsabilidad contractual deriva del incumplimiento del contrato, pero la responsabilidad extracontractual deriva pues, fundamentalmente de la culpa. Entonces, las dos pueden coexistir. Por otro lado, lo que hay que mencionar es la relación del cliente con el asesor. Es una relación profesional y es una relación de confianza. Y la ley reconoce ese deber de confianza, esa confianza que le da deberes fiduciarios. El deber de lealtad, el deber de diligencia, el deber de confidencialidad. Aquí la cuestión es ese secreto profesional que debe de tener el cliente, hasta dónde alcanza, y luego, sí, porque la ley permita que se devele, lo exime de responsabilidad. En muy pocas disposiciones las leyes prevén, civiles y de derecho privado, como la ley de sociedades mercantiles también, el deber de confidencialidad. Desde luego, la ley de profesiones y las cuestiones de prestación de servicios imponen al profesionista que recibe información guardar el secreto y guardar la confidencialidad, pero está exento, es decir, de culpa, de responsabilidad, cuando hay un imperativo de un juez que le ordena develar o proporcionar información, o cuando la ley lo señala también. Entonces, sí pudiera ser que fuera a lo mejor de carácter que pudiera considerarse ilegal, pero tiene un propósito fundamental. Si nosotros vemos el esquema
en realidad, como decía el profesor que me antecedió, cuando se fortalece la figura del asesor fiscal en México es de cara a los esquemas fiscales que deben reportarse. Y esto es para evitar la erosión de la base gravable. Entonces tiene un propósito, igual que la ley antilavado, igual que la ley anticorrupción, que excede al derecho privado y que se va al interés público y al interés general. Entonces no violenta esa situación. No sé si con eso quedaría la respuesta, pero también me gustaría comentarles un poco de cuáles son los elementos base para la responsabilidad del asesor y a lo mejor más adelante decir, tengo una pregunta que contestaré enseguida, de hasta dónde termina la responsabilidad del asesor y cuáles serían los supuestos de su responsabilidad. Si me lo permite, usted. Lo que hay que decir es que efectivamente hay una responsabilidad del asesor fiscal, como marca la ley contractual y extracontractual. Pero tanto la ley, la doctrina y la jurisprudencia dicen que para que haya responsabilidad del profesional o haya responsabilidad por el evento dañoso, por los daños, pues se tiene que existir, se tiene que satisfacer 3 requisitos fundamentales. Y el primero de ellos es, el cliente tiene que probar que haya la concurrencia, que haya la existencia de un acto doloso, un acto negligente, un acto inexperto o una omisión, un acto tardío, un acto moroso por parte del asesor y que esto exista. Entonces ese es el primer requisito, la existencia de un acto o de una omisión por parte del asesor, estando obligado a cumplirlo de una manera o de hacerlo y que no lo hace. Segundo es que haya un daño. Tiene que haber un daño para que podamos hablar de la posibilidad de una responsabilidad civil del asesor. Y ese daño tiene que haber sido causado pues, en ese momento al cliente o incluso a terceros. Hay supuestos en los que también se causa a terceros. Y el tercer elemento fundamental es, no basta que haya habido culpa, no basta que haya habido un daño. Se necesita el nexo causal. Esto significa que ese acto, que esa omisión hayan traído como consecuencia directa e inmediata, la relación será efectivamente el evento dañoso. Por tanto, y aquí es bien importante, que hay supuestos en los que, de acuerdo con la jurisprudencia, con las decisiones inclusive del derecho como español, no hay, aunque haya culpa, aunque haya sobre todo un evento dañoso, no hay responsabilidad para el asesor fiscal. Por ejemplo, el caso de una diferencia de impuestos. Si sucede que la autoridad determina un crédito fiscal y le reclama un pago de impuesto que no hizo por una cantidad inferior y que debió de haber pagado el cliente, bueno, naturalmente el asesor no va a pagar esa cantidad, porque esa cantidad no le corresponde pagarla. No hay un daño que se cause al cliente y no hay un perjuicio que se cause al cliente, porque el daño es la disminución de su patrimonio, pero el pago de un impuesto no es el patrimonio del cliente, es patrimonio del Estado, ¿no? Es un deber que tiene con el Estado, es una obligación inexcusable del cliente que no se puede trasladar al asesor fiscal. Y tampoco hay un perjuicio porque no se puede decir que sea una ganancia lícita el no haber pagado el impuesto. Entonces, en eso no es responsable el asesor. Claro que si por su culpa y negligencia ocurrió que hubo esta diferencia, pues habrá que ser responsable seguramente por los recargos, a lo mejor por las multas, etcétera, como responsabilidad civil. No me refiero a la fiscalía, la fiscal, esa es otra connotación. Y así lo ha dicho, hay una sentencia que habla de un contribuyente que le reclama a su asesor el pago del IVA y del impuesto sobre la renta directo que tenía que pagar, y el tribunal dijo, y lo ha dicho varias veces, no, esto no es, aunque haya habido culpa, no es un daño, porque no se dan esos 3 elementos, que haya un acto, una omisión, que haya un daño y que haya el nexo causal, y tiene que ser consecuencia directa e inmediata. Tampoco habría daño por omisión de impugnación de esos recursos. Este tema es bien difícil, sobre todo para los abogados. A veces uno dice, a ver, de suyo, el hecho de que un abogado no impugne una resolución, ¿significa que es responsable si esa resolución es contraria a los intereses del cliente? Si es una sentencia que no le concede o no todo lo que reclamó el cliente, pues es difícil. Se tiene que hacer un test, incluso sobre la pérdida de la oportunidad, porque para saber si se decide o no impugnar una resolución, un recurso, un juicio de amparo, etcétera, pues esto depende de la información que se tenga, del estado de las cosas, de la decisión del cliente, de la viabilidad, de la prosperidad, de los riesgos, del costo-beneficio que haya, y entonces no se puede decir de primera instancia que allí haya un daño que haya causado el asesor por no haber hecho valer un recurso o promovido el juicio de amparo.
sino que habría que hacer un análisis en particular. Y por otro lado, también hay una teoría por ahí que habla del juicio de pérdida de oportunidad, que es la doctrina que refiere que al cliente a lo mejor, si se le puede hacer ese análisis de costo-beneficio, podría verse beneficiado con un daño cuando menos moral. Entonces, esto es un punto muy interesante. Y luego otro, del asesor fiscal antes de este año, que todavía sigue vigente, por supuesto, pero antes de esta reforma donde se amplía mucho el concepto de asesor fiscal, pues ya existía cierto deber del asesor de emitir opiniones, pero también su deber, que no su obligación de manifestar que la opinión que daba podía diferir del criterio de la autoridad. Entonces, la circunstancia per se, que su criterio difiera del de la autoridad, no hace ipso iure que el asesor sea responsable de las consecuencias que pudieran venirse en contra del cliente. Esto ha habido algunas sentencias también en Europa en donde se ha dicho que hay que tomar en cuenta, por un lado, hacer el test respecto de la sostenibilidad de los argumentos que la autoridad tiene frente a la verosimilidad, a lo sesudo, a lo científico o a lo dudoso que era el punto, pero también del punto de vista del asesor. Entonces, respecto a esto, yo insisto, para que se pueda hablar de una responsabilidad civil, pues hay que tomar en cuenta esos tres aspectos, esos tres elementos que son fundamentales. Si no, si hay daño pero no hay nexo causal, si hay culpa pero no hay daño, no hay responsabilidad para el asesor fiscal. Doctor Scoponi, al respecto, porque usted nos ha hecho mención previamente de que, bueno, pues eso como que ya el tema delictivo hacia el asesor fiscal pudiera complicarse por parte de la autoridad, lo que no está exento de que pueden de todos modos incoar una situación para efecto de, aunque proceda o no, fastidiar al asesor fiscal. Pero bueno, también hay otros temas como poder ser considerado incluso cómplice o, lo que es peor, ¿no?, delincuencia organizada, incluyendo al asesor. Bueno, no sé qué nos podría decir al respecto, doctor Scoponi. Raúl, yo creo que evidentemente la cuestión, coincido en que no puede ser autor, solamente puede ser partícipe. Ahora, esto hay que limitarlo, porque toda intervención, como decía anteriormente, neutral, no puede transformarse, si a posteriori esto resulta una cuestión delictiva, en una participación. Entonces, ¿qué dos vías para limitar, qué herramienta nos da el sistema penal para limitar la responsabilidad de un asesor fiscal? La primera, la mencionaba Juan Manuel hace un instante, que aplica en materia infraccional, pero también en materia delictual, que tiene que ver con el dolo, corroborar la intervención dolosa del asesor para poder sancionarlo como partícipe. La participación no es más que eso, ¿no? El aporte doloso a un hecho doloso de otro. El problema, y esta situación se debilita, este límite, porque lo que ha pasado en España y lo que ha pasado en Argentina, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Se corrobora que el asesor actuó voluntariamente, se corrobora que su aporte es necesario para la consumación del delito y como tiene sus conocimientos profesionales, se dice, usted no podría haber ignorado que este asesoramiento se insertaba en una lógica delictiva. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que se ha dado cabida de una manera peligrosa a lo que se conoce como dolo eventual, que es el conocimiento probable de que el otro iba a cometer un delito. Por lo tanto, no es suficiente la limitación desde el punto de vista de la imputación subjetiva, aunque debe concurrir dolo, pero el límite de mayor rendimiento implica adelantarse un poco más e ir a lo que se conoce como imputación objetiva. Dentro del tipo penal tenemos el aspecto subjetivo, que es donde está el dolo, y el aspecto objetivo tiene lo que es la unión entre la acción, que en este caso sería la acción del asesor, y el resultado, que en este caso sería un delito de defraudación tributaria. Entonces, lo que hay que visualizar allí es si el resultado de defraudación tributaria se puede imputar objetivamente al asesor tributario, para recién después verificar si existe dolo. ¿Qué es esto de la imputación objetiva que viene desde Roxin, Jacobs, pero que se aplica esta parte puntualmente para solucionar problemas de causalidad, se aplica en todas las latitudes y sin mayores discusiones el tema de la imputación objetiva? ¿Qué significa esto? Esto significa, en resumidas cuentas, y para no entrar en una serie de particularismos que nos llevarían a no dejar una idea clara, implica que si yo actué como asesor dentro de mi rol,
el rol me confiere la garantía de que no voy a tener consecuencias penales. Es decir, que es lo que mencionábamos anteriormente, que mencionaba la doctora León, actuar de acuerdo a las normas profesionales del propio asesor. Porque de otra manera, pensemos esto, si yo actuando desde mi rol o de acuerdo a mi rol, no defraudando la expectativa de mi rol, cumpliendo acabadamente mi rol, tengo consecuencias penales, hace imposible las relaciones en sociedad. Es decir, esta es una cuestión básica de convivencia. Lógicamente que podría resultar imputado, sancionado como partícipe un asesor desde el punto de vista de la imputación objetiva. Pero ¿qué es lo que se requiere para que podamos imputarle objetivamente? Que abandone la neutralidad de su rol y adecúe o reorganice su actuación profesional en pro del plan delictivo del autor. Esto me parece esencial. Si el órgano acusador encargado de la persecución no puede demostrar que el asesor fiscal se corrió o abandonó esa posición de neutralidad, yo creo que no puede existir imputación objetiva y por lo tanto directamente ya tenemos una situación de atipicidad. Y otra cuestión más que se agrega, en relación, otro instituto propio de la teoría de la imputación objetiva, es el principio de confianza, que muchas veces se da ¿en qué circunstancia? Se da cuando el asesor actúa en base a los antecedentes que les proporciona el propio obligado, el propio asesorado. Entonces, allí ¿qué aplica? Lo que se denomina el principio de confianza en materia de imputación objetiva, en materia penal. No es el asesor fiscal, no está dentro del ámbito de organización del asesor fiscal el ir a corroborar la veracidad de los antecedentes que pone a disposición el obligado tributario, es decir, el autor del tipo delictivo. Yo, desde mi rol, soy garante de mi propio rol, pero no puedo ser garante del rol del otro. El asesor fiscal no puede garantizar que el obligado tributario cumpla su rol. Por eso es que me parece que todos este tipo de obligaciones de reportar esquemas o de informar planificaciones fiscales, como se dice en Argentina, hay una resolución general que obliga a informar planificaciones fiscales, ni siquiera agresivas, o sea que tiene un marco de amplitud preocupante. Yo creo que todas esas normas, además de demostrar en parte un fracaso del Estado de cumplir las funciones propias que debe cumplir y trasladársela a los particulares y simplemente conservar el garrote punitivo, porque esto es lo que ocurre, sin mayores incentivos encima, pero yo creo que ese tipo de normativa que tiende a imponer esas obligaciones en cabeza del asesor fiscal no lo constituyen en garante de la recaudación. Por lo tanto, no hay posibilidad de imputación subjetiva. Tendrá la sanción que mencionaba Jorge recién, pecuniaria por no haber informado un esquema reportable. Ahora, no podrá ser vinculado delictivamente a un supuesto de defraudación tributaria en virtud de estas nuevas normativas que cotidianamente se van generando. Correcto. Hay un tema aquí, me gustaría que me lo pudieran comentar y lo suelto al aire. El tema que subyace en todo esto, ¿no? A final de cuentas, más allá del tema recaudatorio, el tema de la ética, a final de cuentas, ¿no? La responsabilidad ética del asesor fiscal como tal, como un profesional al que acude un contribuyente para efecto de que le preste el mejor servicio posible, no solo quizás eficientando la carga tributaria, que esta palabra puede ser utilizada de una manera adecuada, como creo que todos la entendemos, o bien como lo entienden en ocasiones el fisco a nivel internacional, ¿no? Eficientar es que no me quieres pagar más impuestos. Bueno, pues si los impuestos son desproporcionales o son inequitativos, pues bueno, pues evidentemente va a venir esta situación. Pero bueno, el tema de la ética en el asesor fiscal. Gracias, Raúl. Voy a intervenir. Pienso que desde que conocimos la exposición de motivos en el año 2019,
en donde se inserta o se solicitaba insertar este título en el Código Fiscal de la Federación, se veía venir entonces el ataque hacia lo que serían los asesores fiscales. Y bueno, pues no sé si en otros países, pero en México hacemos muchas estructuras para poder salir muchas veces de la disposición normativa. Y aquí la gran dificultad ante la preocupación de muchas personas, que por ejemplo estoy atendiendo el chat algunas preguntas, es ¿cómo se fincaría la responsabilidad? Y aquí en relación a tu cuestionamiento, pues va a depender del tipo de prueba. Evidentemente, un abogado ortodoxo que presta un servicio a una empresa celebrará un contrato de prestación de servicios profesionales señalando el alcance para el cual se le contrata. Y sabemos que en la práctica muchas veces este tipo de contrato no existe. Pero bueno, también sabemos de que no hay necesidad de tener un contrato por escrito. Todo va a depender si hubo testigos que puedan probar, que puedan afirmar el alcance de los servicios que se hayan contratado. Por ejemplo, hay una persona que pregunta, oye, ¿todo esto sería letra muerta? Porque de pronto se espantan con el tema de la multa, esa multa de cerca de $1 millón. Hay una persona que le pregunta ahí al doctor Pepe Gómez Cotero o bueno, Pepe nos ayuda a responder una pregunta y es impactante conocer ese tamaño de la sanción. Y hay otra persona que dice, oye, ¿sería letra muerta? Y yo le pregunto, digo, para no afirmar, ¿algo así como los delitos fiscales? Porque vemos que el tema de los delitos fiscales, finalmente, hay muchas conductas, muchas personas que realizan ese tipo de conductas, pero que no tenemos acciones de parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Esa es la parte que yo podría comentar. Sí, adelante, doctor Albacete, por favor. Quería vincular la pregunta de Raúl con el tema que aparece preguntado por Karen Camarena y por un participante de Perú, y volver sobre el tema que está vinculado a la ética, que directamente, a mi entender, que es el secreto profesional. Y quiero remarcar, obviamente no podemos, todos los que estemos aquí en el panel y seguramente todos los participantes conocen qué es el secreto profesional. Simplemente quiero remarcar un aspecto, tal vez decirlo de una forma un poco dura, como crítica a lo que está pasando, ¿no? Básicamente en muchos países latinoamericanos el derecho del secreto profesional, es tutelado constitucionalmente como un derecho del contribuyente y un derecho deber del asesor, del abogado particularmente, o del contador, podemos hablar. Entonces, ¿por qué es esto? Que surge de todo lo que hemos venido diciendo aquí. Porque el asesor se transforma en un confidente necesario al que se le transmiten informaciones basado en que no las va a revelar bajo ningún concepto. Eso es clarísimo, por ejemplo, en el área del derecho penal, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el derecho, digamos, el secreto profesional tutelado constitucionalmente sobre esta base de la teoría de las esferas y del confidente necesario, se ve desnaturalizado por completo, y para mí es una trampa, lo digo verdaderamente desde el punto de vista personal, esas normas que exoneran de responsabilidad al que le dicen, no se preocupe si usted denuncia una circunstancia a su cliente porque por ley lo exoneramos de responsabilidad. Lo que están haciendo es transformarlo en un delator profesional, porque le dicen, si tú violas tu deber de confidencialidad, no te preocupes, yo te exonero. Eso empezó en el derecho del lavado de dinero con la denuncia de la operación sospechosa, que siempre trae la exoneración de responsabilidad del que denuncia. Pero yo creo que esa norma es casi, y lo digo con claridad, es casi tramposa, porque induce a denunciar, dejando de lado un derecho que es mucho más importante, que es el secreto profesional que rige para ambas partes. Y otra cosa que quería comentar a raíz de una pregunta que se hizo y un tema vinculado a la responsabilidad que estaba tratando Jorge y que también trató la doctora León, es el tema de la participación. Ya este tema fue tratado la vez pasada, cuando se analizó el tema de que las operaciones reportables son transfronterizas. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta, además, son los riesgos reputacionales, porque la operación transfronteriza
y todas las normas parecen indicar y estar destinadas, como lo dicen algunos autores, más a estudios jurídicos, a grandes auditorías que estructuran. Ahora, todo eso tiene patas locales, y entonces puede haber asesores locales que participen en esa estructura, pero que verdaderamente no la conozcan en su integridad y que de repente solamente tengan que hacer un contrato, realizar alguna actividad, pero que no conoce toda la estructura. Eso es principalmente las partes locales. En esa estructura, que es una maraña de contratos y sociedades, entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en, además de lo que es neutral, desglosar quien verdaderamente participa en lo transnacional, en lo local, pero desconociendo todo ese entramado. Y verdaderamente no existe una obligación de explorar, porque si a mí como abogado un cliente me pide que le haga un contrato de comisión o un contrato de arrendamiento entre dos partes, yo básicamente lo hago y cobro mis honorarios. Ahora, si luego ese contrato es usado en el marco de una operación transnacional de planificación agresiva que resulta lesiva de no sé qué derecho de qué Estado, y bueno, voy a aparecer yo, me parece, sin responsabilidad, pero implicado en esa circunstancia y tener un riesgo reputacional al aparecer, ¿no? Yo creo que son normas que verdaderamente están avanzando sobre los derechos de los contribuyentes y los asesores en forma verdaderamente exagerada. Ok. ¿Algún comentario al respecto, doctora León o doctor Scoponi? Sí, yo sumar a lo que decía Juan Manuel, creo que, digamos, se está pasando de la lógica de relaciones en sociedad, donde debe primar el principio de confianza, a lo que un autor Botke en materia de delitos de lavado de activos llamaba el principio de recelo. Es decir, digamos, el Estado quiere que uno tome como deber el deber de recelo, es decir, de todo es sospechar. Yo creo que estamos ante un escenario preocupante, porque el Estado, desde el marco del lavado de dinero, ha expandido a toda una serie de áreas la autorregulación, que es lo que pasa, por ejemplo, con los programas de compliance, los tax compliance, es decir, todo tiende a que los ciudadanos incurran en una lógica de delación permanente y el que no lo hace, habiéndolo podido hacer, la respuesta allí es el poder punitivo, es decir, es lo que se denomina una autorregulación coaccionada. El Estado puede fomentar la autorregulación a través de programas cumplimientos, no digo que eso sea malo, ahora eso debe pasarse, puede existir coacción, pero debe ser una autorregulación incentivada, es decir, la administración no puede poner solo en juego el poder punitivo residual que detenta para sí. Creo que esto lleva a una lógica de destrucción de las profesiones realmente preocupante, porque fíjense, en España hubo un informe, una memoria que presentó la Fiscalía Anticorrupción del año 98-99, las memorias de la Fiscalía Anticorrupción, donde señaló sospechosamente la necesidad profesional en el campo de la delincuencia económica. Cuando marca esa empezaron a surgir en España gran cantidad de persecución a asesores fiscales, hasta llegar, por ejemplo, a una sentencia del Tribunal Supremo del año 2007 donde dice: el propio Tribunal Supremo español, es difícil comprender que los asesores sean excluidos de la acusación. Fíjense el nivel de inversión, prácticamente el principio de presunción de inocencia ha quedado dado vuelta y si uno ha actuado como asesor, prácticamente a priori debe demostrar su inocencia. E insisto en esto, hay algo muy importante que lo resaltó en su momento Jiménez de Azúa, lo trabajó muy bien Basigalupo, que es la función procesal de la tipicidad penal. Los funcionarios encargados de la persecución penal tienen que ser muy cautelosos y serios al traer, sobre todo a profesionales, a un proceso penal, porque el daño reputacional que se ocasiona, aún desde el inicio del proceso, es determinante, porque el profesional, quizás lo más valioso, y por no decir lo único que tiene para ganarse su sustento, es su reputación profesional, que con una sola imputación inicial, aunque le digamos que es para defenderse, ocasiona un deber muy severo. Por lo tanto, creo que en este momento es, además de estas herramientas de limitación que acabo de decir, que la imputación objetiva es esencial, creo que debe haber mucha responsabilidad de los funcionarios encargados de la persecución penal. Esto que dice el doctor Scoponi, doctora León, sí, adelante, me llama la atención y a mí me gustaría también, independientemente de lo que nos hace el favor de comentar,
referente al daño reputacional. ¿Pudiera yo, en todo caso, como asesor, después de haberme defendido y haber sido absuelto, etcétera, impugnar un daño reputacional a la autoridad? Bien, lo primero que quería comentar, desde luego, es que coincido con lo que dice el doctor Scapponi. Hoy por hoy, yo creo que en este siglo nos encontramos ante un fenómeno mundial que es la regulación, en donde el Estado ha tomado una fuerza tal que nos ha impuesto, bajo el pretexto que es fundado desde luego del terrorismo, del narcotráfico, del lavado de dinero, un cúmulo de nuevas obligaciones. Los empresarios, los contribuyentes, los profesionales tenemos muchísimas más obligaciones de las que incluso le corresponderían al propio Estado. Nos hacen ser vigilantes, nos hacen ser retenedores, nos hacen ser enterados de algo que no nos corresponde, que le correspondería al Estado. Entonces, ese es un grave problema. Y el otro problema también es que dentro de todo esto hay un nuevo fenómeno que viene dándose desde los 80s, que es la ética. La ética, particularmente la ética de los negocios. Si ustedes recuerdan, antes de los 80 hablar de ética, pues se reiría Milton Friedman, ¿no? Él decía que no había más responsabilidad social y más ética que la de hacer tanto negocio y tanto dinero como se pudiera hacer. Sin embargo, hoy por hoy la ética, la responsabilidad social corporativa, la política y la acción anticorrupción parece ser que van de la mano junto con todo este fenómeno de la re-regulación para tratar de salir adelante, ¿no? Kofi Annan, yo recuerdo muy bien que antes de salirse en 2000, él decía, hablando de todos estos fenómenos y de los narcotraficantes, son muy poderosos, pero no son invencibles, tenemos que unirnos. Entonces, a raíz de todo esto, vienen estos organismos como la OCDE, con los BEPS, etcétera, y nos imponen un cúmulo de obligaciones que realmente creo que ponen en segundo término a la persona, pese a que al mismo tiempo están los derechos humanos. Entonces, el problema que tienen hoy los asesores fiscales y el asesor en general, pues es que se encuentra con obligaciones que son propias de su servicio, obligaciones que le impone el Estado y además ciertos deberes de cuidado personal que es imposible, como usted decía, si estamos ante una compañía transnacional, no podemos ver todo el punto, es decir, nos perderíamos en ese bosque si nada más estamos en un arbolito, o en el arbolito si viéramos el bosque. Hay un exceso de obligaciones para los asesores que a la hora de imponer sanciones y de establecer normas, no hay una simetría. El asesor le impone muchas más obligaciones, mucho más elevadas, que al propio contribuyente, que en todo caso, como dice el doctor Scapponi, pues sería el único responsable de hacer esta labor de ética, de legalidad y de actuar conforme lo que tenga que hacer. En este tenor, si me lo permite, yo quisiera dar respuesta a una pregunta por ahí que hicieron hace un momento, que decían, ¿a dónde termina la responsabilidad del asesor? Bueno, lo que decía el doctor Scapponi y lo que también yo mencionaba es, la relación profesional es una relación, pues la relación de servicios es profesional y es de confianza. Entonces, el asesor está esperando que su cliente le proporcione la información completa, oportuna, amplia, necesaria para satisfacer el servicio prestado. Y también sabemos que el objeto o la causa principal de un servicio de esta naturaleza es no solamente atender el cumplimiento de obligaciones fiscales, evitar contingencias y a veces también el buscar un ahorro fiscal. Pero ahí es a donde empiezan los problemas, porque el asesor tiene muchísima responsabilidad para cumplir y cumplir adecuadamente. Sin embargo, la obligación, pero sobre todo la responsabilidad del asesor, termina cuando el cliente termina con la colaboración, no participa con la información como debe de ser, cuando actúa de manera dolosa, con engaño, con fraude ante su propio cliente. Es decir, cuando le solicita servicios y no le notifica de una herencia o de una compra, de una venta que hizo de un inmueble, y entonces, pues claro que habrá una diferencia de impuestos. Cuando le presenta facturas falsas, allí no hay una responsabilidad del asesor y el asesor está exonerado, pero claro, puede verse involucrado aún teniendo totalmente diligencia de eso, porque ahora hay que tener diligencia. Desde la ley de extinción de dominio, ya la ley dice, si el día de mañana no quieres que te hagamos hacia el Estado el bien inmueble, tuviste que haber sido diligente en la compra, pagar tus impuestos, hacer la forma exigida por la ley, darle fecha cierta, etcétera, etcétera. Esa diligencia también la están exigiendo hoy por hoy al asesor. Y efectivamente, yo recuerdo en la sentencia de esta auditora Andersen de Enron, el juez lo que dice es, no se espera que la firma de un auditor
sea garante de que los estados financieros y los estados de resultados sean los correctos. Pero sí se exige del auditor cierta perspicacia para ir un poco más allá de lo que le están presentando y saber que las cosas pueden estar mal. Entonces, en ese concepto, yo creo que manejó algo de ustedes también respecto de que deberías decir, es cierto que no puedes con todo, pero hay un cierto nivel de acuerdo a tu profesionalismo de información que estabas obligado a saber. Entonces, eso volvemos nuevamente con el tema de la diligencia. Si soy diligente desde mi punto de vista, desde la prestación de servicios, desde saber con quién y a quién estoy asesorando, hoy tenemos listas de personas bloqueadas, lista de facturas falsas, muchas listas que estamos obligados a analizar a través de Internet. Bueno, pues entonces hicimos todo lo que cabía de nuestra parte, razonablemente esperar para actuar con manera diligente. Lo hacemos y somos objeto de engaño de nuestro cliente. No nos revela información, no nos las entrega, nos entrega documentos falsos, nos involucra en lavado de dinero o en algo. Por supuesto que tendremos que afrontar las responsabilidades, pero voltearemos hacia el cliente y le imputaremos desde luego la responsabilidad civil y también la responsabilidad moral por la reputación. Desde hace ya algunos años México se reconoce el daño moral. Y el daño moral es la afectación profunda de mis sentimientos, de mis creencias, de mi prestigio, de la estima y de la consideración que los demás me tienen. Y una situación de esas, por supuesto, que bajaría bastante. El problema aquí que tenemos, de alguna manera, es que en el caso del prestigio, pues lo que han hecho los tribunales es tienes que probarlo. Es decir, no es tanto como en algunas dispensas que han hecho los tribunales, por ejemplo, si yo soy una persona vulnerable, de mayor edad, inclusive me permite el tribunal cierta dispensa del nexo causal, por ejemplo, que es una cuestión muy novedosa porque necesitamos una causa, una relación y un efecto. Entonces, eso pues, es lo que considero. Correcto, gracias. Maestro Raúl, sí, me gustaría agregar, en alguna ocasión escuché al maestro Sergio Esquerra, y con mucha razón decía, en México la fracción cuarta del artículo 31 constitucional prácticamente nos señala la obligación que tenemos para con el Estado de contribuir con el gasto público. Pero en ninguna parte nos dice que nosotros tenemos que hacer la labor de fiscalización de parte del Estado. Y aquí, en el chat, Reinaldo Lara hace un planteamiento muy interesante porque dice él que para las instituciones públicas, ¿qué alcance tendría la responsabilidad del asesor? Y pone de ejemplo el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que adquirió un servicio de una empresa que apareció como simuladora de operaciones. No conozco el caso de la Corte cuando adquirió un servicio, conozco el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que adquirió bienes. Entonces, una consulta que se hizo al SAT nos indica que no acreditó dentro del plazo, y aquí sería muy interesante conocer el alcance del asesor fiscal, o sea, quién estuvo detrás de la operación, ¿verdad? Era lo que quería intervenir. Correcto, no, estupendo. Nos quedan prácticamente 10 minutos para terminar este conversatorio. Doctor José de Jesús Gómez Cotero, doctor Luis José Béjar, no sé si quieran tener una participación con nuestros panelistas. Perdón, creo que le gané la palabra a mi querido Pepe. Ahorita, a propósito del caso que estaban planteando del asesor de las instituciones públicas, acuérdense, como lo he dicho en los otros paneles, yo aquí estoy de entrometido porque yo me dedico al derecho administrativo, no al derecho fiscal. Entonces, no pude evitar pensar en el terreno de algo que ha estado sonando muchísimo también en los últimos años, que es las responsabilidades administrativas. Lo que es el terreno del jus puniendi, pero del jus puniendi administrativo, que evidentemente no tendríamos que estar hablando del disciplinario, aunque de una manera bastante indirecta. Acuérdense que ya la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que no necesariamente aplica directamente al caso de la Corte, pero sí, digamos, al asesor externo de cualquier institución pública, es susceptible de una responsabilidad administrativa en virtud de cualquiera de los supuestos de estos ilícitos típicos o atípicos, incluso podremos decir por lo menos tipos abiertos, que es lo propio de la responsabilidad administrativa, que es una tipología abierta, creo, a diferencia del derecho penal, que me podrá corregir el doctor Scoponi, por supuesto, pero en el derecho administrativo, en el derecho sancionador específicamente, se utiliza una tipología más bien abierta,
atendiendo a qué tipo de afectación se ocasiona, en este caso al interés de la administración pública. Entonces, si una administración pública toma una decisión o realiza una serie de acciones equivocadas en función de esa asesoría externa, pues bueno, ese asesor es susceptible a una responsabilidad administrativa y por demás a las sanciones que nazcan de esa relación contractual, el contrato de servicios, como seguramente es el caso, etcétera. Vaya, eso es lo que un poco quería nada más agregar, ahora sí que metiéndome donde no me llaman. Sí, añadiendo, si me permiten, en el punto que acaba de tocar el doctor Béjar, efectivamente, si no tuvo el cuidado, la diligencia, la prudencia de revisar lo que tenía que revisar cualquier profesional que lo haría en la misma circunstancia, si no se informó, si no se asesoró, si no tuvo el cuidado de conocer bien el asunto y la persona con la que iba a contratar, por supuesto que hay una responsabilidad civil extracontractual contenida expresamente en el Código Civil Federal, que se aplica para leyes federales también, como el caso de las responsabilidades administrativas, que es la responsabilidad por culpa, por negligencia específicamente. Gracias. Gracias. Pues gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. Yo veo en el chat muchas preguntas en relación a las cuestiones éticas y a las cuestiones morales. Desgraciadamente, el tiempo del chat está por concluir y no nos va a dar mucho tiempo a que se atiendan estas preguntas, pero eso me parece muy bueno porque los invitamos al siguiente conversatorio. El siguiente conversatorio es el próximo día 19 de noviembre, en donde vamos a hablar de la moral de las personas que intervienen en la relación jurídica tributaria. Pero, ojo, aquí es bien importante entender que vamos a analizar el comportamiento de los legisladores, de las autoridades fiscales, de los jueces y del contribuyente en relación a la obligación tributaria. Tenemos invitados, por supuesto, de Perú, de Argentina, de Venezuela y de México. Entonces, pues a todos los que han estado planteando estas preguntas en materia de ética y de moral, yo los invito a que nos acompañen el próximo día 19 de noviembre y simplemente de mi parte agradecer a todos nuestros panelistas su participación y el honor que nos han conferido de estar con nosotros este día. Y pues Raúl, simplemente nos quedan 5 minutos para conclusiones. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Aprovecho entonces para, en el orden que comenzamos, un minuto para conclusiones. Querido doctor Albacete, por favor. Juan Manuel. Silenciado. Ya está. Yo creo que debemos resaltar lo que dijimos sobre el final y que la doctora León remarcaba, lo mismo que Cristian, en el sentido de que el asesor tributario, en su más amplia expresión, no debe ser transformado en un delator y en un colaborador honorario de las administraciones fiscales. El asesor fiscal se debe, en primer lugar, por un tema de secreto profesional y de ética, a su propio cliente. Y él sabrá, como acá se dijo, cuáles son los límites de su accionar y cuándo él debe dar un paso al costado y, llegado el caso, abandonar a un cliente que lo está llevando por caminos que no corresponden. Todos somos grandes, todos lo sabemos, el sentido común lo marca, más allá a veces de las propias normas, cuando estamos traspasando un límite que como profesionales, como asesores, no debemos traspasar. Gracias. Doctor Álvarez. Gracias, estimado Raúl. Hay una situación importante. Las autoridades fiscales están facultadas para comprobar que han cumplido con las disposiciones fiscales que se prevén en este nuevo título. Estamos hablando del artículo 197 a 202 del Código Fiscal de la Federación, mediante la práctica de visitas domiciliarias. Estas se pueden llevar a cabo en el domicilio fiscal o en donde presente sus servicios el asesor fiscal. La práctica de estas visitas actualmente se prevé se realicen en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública. Sin embargo, en la iniciativa de ley que se presentó el pasado 8 de septiembre por parte del Ejecutivo mexicano al Legislativo, mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, se solicita se incorporen, además de los anteriores lugares, las oficinas, las bodegas y los almacenes a partir del año 2021. Tengo entendido que el día de hoy
ya la Cámara de Diputados en México aprobó las observaciones del Senado y se remitió para al Poder Ejecutivo para concluir con el proceso legislativo. Lo que estamos viendo es prácticamente que a través de este tipo de medidas se pretende tener una mayor recaudación. Los esquemas reportables, hoy lo platicábamos con el doctor Ibarra en la tarde, que a través de estos esquemas reportables es que se va a empezar a aplicar el nuevo artículo 5A. Muchas gracias. Gracias. Doctora León, por favor. Muchas gracias. Pues retomando el punto, lo que quiero decir es que hoy por hoy y a partir del 2021, el asesor fiscal toma un eje central en la recaudación fiscal y en la mira del fisco hacia los contribuyentes. Es un instrumento de revelación y un instrumento de presión para todos. Por tanto, independientemente de los amparos, de lo que se quiera hacer, no nos queda más que considerar que los asesores fiscales hoy más que nunca tenemos que ser absolutamente profesionales, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser éticos, tenemos que guardar también nuestro secreto profesional en los términos que marca la ley, pero desde luego tenemos que ser informados y saber cómo y cuándo vamos a celebrar nuestros contratos con el cliente para no incurrir en responsabilidad de carácter penal, fiscal o civil. Muchas gracias. Gracias. Doctor Scoponi, por favor. Simplemente agradecer por el nivel y la calidez del panel y reflexionar sobre lo siguiente. Creo que estamos en un horizonte de terrorismo fiscal, de lo que se conoce en materia penal como la prevención general negativa, es decir, fomentar comportamientos buenos a partir de la amenaza y el temor impartido desde la normativa. Esta prevención general negativa, y me permito citar a Ferraioli con esto, ¿no? Si uno piensa la eficacia del sistema desde la prevención general negativa, es decir, desde el temor, la consecuencia ineludible en términos de eficacia es el establecimiento de la pena de muerte para todos los delitos. Esa es la que reflexiona Ferraioli. Y evidentemente, en los estados republicanos, democráticos, de derecho, ese nunca puede ser el horizonte. Por lo tanto, la exhortación desde estos ámbitos creo que es a que el Estado respete los derechos de los contribuyentes, de los asesores y recupere, reasuma las funciones que le son propias, en este caso la de verificar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Scoponi, doctor Albacete, doctor Álvarez, doctora León. Muchas gracias por su tiempo brindado para todos y cada uno de nosotros y de quienes han seguido esta transmisión a través de sus hogares o de sus oficinas. Espero haya en algo, sea este barrunto, un buen inicio para poder formular otro tipo de cuestionamientos y de críticas precisamente a este sistema que sí coincido con el doctor Scoponi de terrorismo fiscal, desafortunadamente. Pues bueno, por mi parte es todo y cuanto. Doctor Gómez Cotero, doctor Béjar. Muchas gracias, Raúl. Simplemente reiterarles la invitación a todos para el conversatorio del día 19 y comentarles a los asistentes que está transmitiéndose el evento por Facebook Live en los Facebooks del doctor Béjar y de su servidor, por si quieren verlo con más calma un poquito más tarde. Muchas gracias a todos. Y por supuesto, agradecer toda la difusión que puedan darle. Lo que nos interesa es que estos diálogos, que son muy valiosos para todos nosotros, se puedan difundir lo más que se pueda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos dentro de 15 días a nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.